Si tienes más de 60 años y te despiertas en mitad de la noche empapado en sudor, temblando o con el corazón acelerado, es posible que tu nivel de azúcar en sangre esté bajando mientras duermes, y la razón oculta no tiene nada que ver con lo que cenaste. En los próximos minutos te explicaré exactamente por qué ocurre esto, el error de horario que lo empeora 10 veces y una sencilla rutina para dormir que puede evitar que suceda esta noche. Antes de continuar, nada de lo que se muestra en este video reemplaza el consejo de su médico. Si experimenta síntomas graves o toma medicamentos para la diabetes, consulte con su profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio. Pero lo que voy a compartir proviene de patrones que los médicos observan a diario en adultos mayores y podría ser la clave que ha estado buscando. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Las caídas nocturnas de azúcar no siempre se deben a comer poco o tomar demasiados medicamentos. Para muchas personas mayores, el verdadero problema comienza horas antes de acostarse y tiene que ver con cómo cambia el reloj interno del cuerpo después de los 60. El páncreas, el hígado e incluso los músculos no responden a la insulina como antes, y cuando a eso le sumamos los hábitos nocturnos habituales, creamos el escenario perfecto para una peligrosa bajada de azúcar mientras dormimos. Déjame hacerte una imagen. Son alrededor de las 2 o 3 de la mañana, te despiertas de repente, tu pijama está húmeda, te tiemblan las manos, te sientes ansioso, confundido, tal vez incluso con un poco de náuseas. Te tambaleas hasta la cocina, bebes un jugo y finalmente te vuelves a dormir. Pero a la mañana siguiente estás exhausto, aturdido y tu nivel de azúcar en sangre está más alto de lo que debería. Crees que hiciste algo mal, pero esta es la verdad. Ese pico en la mañana es la respuesta de emergencia de tu cuerpo al colapso que ocurrió en la oscuridad. Se llama efecto Somogyi y engaña a las personas haciéndoles creer que necesitan menos medicamentos o menos comida por la noche, cuando podría ser lo contrario. Entonces, ¿qué causa estas caídas de azúcar en primer lugar? Las investigaciones sugieren que hay 3 desencadenantes principales que se acumulan, especialmente en adultos mayores. El primero es lo que los médicos llaman ayuno prolongado. Si terminas de cenar a las 6 y no vuelves a comer hasta las 7 de la mañana siguiente, son 13 horas sin comer. Para alguien de entre 30 y 40 años, esto podría estar bien. Pero después de los 60, la capacidad del hígado para liberar la glucosa almacenada durante la noche comienza a disminuir. Se supone que el cuerpo mantiene estable el nivel de azúcar en sangre mientras duermes descomponiendo el glucógeno, pero si el hígado ya no lo hace eficientemente, tus niveles bajan y bajan rápidamente. El segundo factor desencadenante es el horario de la medicación por la noche. Muchas personas mayores toman su medicación para la diabetes o insulina con la cena o justo antes de acostarse. Eso suele indicar la receta, pero lo que no tiene en cuenta es el tiempo que el medicamento permanece activo en el organismo. Algunos medicamentos alcanzan su máximo efecto entre 4 y 6 horas después de tomarlos. Si toma la pastilla a las 6 de la tarde, alcanza su punto máximo alrededor de la medianoche, justo cuando el cuerpo ya no tiene alimento que procesar. Este desajuste es una de las causas ocultas más comunes de los bajones nocturnos. Y aquí está el tercer desencadenante, y este sorprende a la gente: el alcohol, incluso una sola copa de vino con la cena. Para las personas mayores, el alcohol no solo relaja, también impide que el hígado libere glucosa durante la noche. Así que, si ya tienes una respuesta hepática lenta y añades una copa por la noche, acabas de desactivar la principal defensa de tu cuerpo contra la hipoglucemia mientras duermes. Los médicos observan este patrón constantemente, especialmente en personas que solo toman 1 o 2 copas y asumen que es inofensivo. Ahora bien, antes de mostrarte qué hacer al respecto, hay un mito que debemos aclarar ahora mismo, ya que está causando mucha confusión. Algunas personas creen que si se despiertan con un nivel alto de azúcar en la sangre por la mañana, es porque han comido demasiado la noche anterior. Así que empiezan a saltarse la merienda antes de acostarse o reducen los carbohidratos en la cena. Pero eso puede empeorar el problema.
Cuando el nivel de azúcar en la sangre baja durante la noche, el cuerpo libera hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, para volver a subirlo. Estas hormonas causan lo que se llama hiperglucemia de rebote, así que ese nivel alto en la mañana no se debe a que comiste demasiado, se debe a que tu cuerpo entró en pánico en mitad de la noche intentando salvarse. Les daré un ejemplo real. Una mujer de 68 años, a la que llamaré Mary, se revisaba el azúcar en ayunas todas las mañanas y estaba constantemente entre 160 y 180, mucho más alto de lo que su médico quería. Así que empezó a comer menos en la cena y a saltarse la merienda. Pero sus valores matutinos empeoraron. Se sentía más cansada, más irritable. Cuando su médico finalmente le hizo revisar el azúcar a las 2 de la mañana, estaba en 55, peligrosamente bajo. Su cuerpo colapsaba todas las noches y cada mañana inundaba su sistema de azúcar para compensar. Una vez que añadió un pequeño refrigerio equilibrado antes de acostarse, sus valores matutinos bajaron al rango de 110 a 120 en una semana. El problema no era demasiada comida, era muy poca, en el momento menos indicado. Esto es lo que necesitas entender sobre cómo funciona tu cuerpo por la noche, especialmente después de los 60. Entre las 2 y las 4 de la mañana, tu cuerpo experimenta lo que se llama el fenómeno del amanecer. Se supone que tu hígado libera un flujo pequeño y constante de glucosa para prepararte para despertar. Pero si tus reservas de glucosa ya están agotadas o si tus medicamentos siguen activos, ese proceso se interrumpe. En lugar de una subida suave, experimentas una caída seguida de una subida. Y esa montaña rusa es lo que te deja sintiéndote fatal al día siguiente. Ahora hablemos de lo que puedes hacer a partir de esta noche. Te daré un plan de acción sencillo de 3 pasos que aborda el horario, la combinación de alimentos y el seguimiento de los síntomas. Y luego te mostraré las señales de alerta que indican que debes llamar a tu médico de inmediato. Primero, hablemos de tu refrigerio antes de dormir. Si pasan más de 10 horas entre tu última comida y el desayuno, necesitas un refrigerio pequeño unos 30 a 60 minutos antes de acostarte. Pero este no es un refrigerio cualquiera. Necesitas una combinación de carbohidratos complejos y proteínas o grasas saludables. Los carbohidratos le dan a tu cuerpo glucosa para procesar durante la noche. Y las proteínas o grasas ralentizan la velocidad de absorción de esa glucosa. Esto mantiene tu nivel de azúcar en sangre estable durante horas. Algunas buenas opciones: media rebanada de pan integral tostado con una cucharada de mantequilla de cacahuete, una manzana pequeña con un puñado de almendras, 3 galletas integrales con una loncha de queso, un cuarto de taza de avena con algunas nueces. No estás comiendo una comida, le estás dando a tu hígado y páncreas algo con lo que procesar mientras duermes. En segundo lugar, revise el horario de su medicación con su médico. No puedo decirle que cambie la dosis ni que deje de tomar nada, pero puede preguntarle a su profesional de la salud si conviene tomar su medicamento un poco más temprano por la noche o si una formulación diferente podría ser más adecuada para la cobertura nocturna. A algunas personas les va mejor con las versiones de liberación prolongada, a otras les va mejor dividiendo la dosis. Vale la pena hablar de esto, especialmente si se ha estado despertando con síntomas o si ha notado ese pico de rebote matutino. En tercer lugar, si bebe alcohol por la noche, intente adelantarlo o dejarlo durante 2 semanas para ver si sus síntomas mejoran. No tiene que dejarlo para siempre, pero analizar su patrón le proporcionará datos reales. Si sus síntomas nocturnos desaparecen al dejar de beber después de las 6, habrá identificado uno de sus desencadenantes. Ahora hablemos del seguimiento, porque aquí es donde la mayoría de la gente pierde las pistas. Si tienes un glucómetro en casa, mide tu nivel de azúcar en sangre justo antes de acostarte y vuelve a medirlo si te despiertas con síntomas. Anota la hora, el número y cómo te sientes. Haz esto de 3 a 5 noches. Si observas un patrón en el que tu nivel de azúcar a la hora de acostarte es razonable, digamos 120,
pero te despiertas a las 3 de la mañana sudando o temblando y tu nivel está por debajo de 70, es una clara señal de que estás decayendo durante la noche. Lleva ese registro a tu médico. Es una de las cosas más útiles que puedes hacer porque muestra el patrón que tu prueba matutina por sí sola nunca revelará. Aquí hay algo más a lo que prestar atención. Actividad física por la noche. Si das un paseo largo o trabajas en el jardín después de cenar, tus músculos seguirán extrayendo glucosa del torrente sanguíneo durante horas. Esto suele ser bueno, pero si ya corres el riesgo de tener niveles bajos de azúcar en la sangre por la noche, hacer ejercicio por la noche sin ajustar tu alimentación ni tu medicación puede llevarte al límite. Esto no significa dejar de moverte. Significa que si eres activo por la noche, añade 15 gramos extra de carbohidratos a tu merienda antes de dormir. Un plátano pequeño, unos albaricoques secos, media barra de granola. Pequeños ajustes marcan una gran diferencia. Déjenme contarles lo que sucede cuando la gente ignora estos bajones nocturnos. Con el tiempo, los episodios repetidos de hipoglucemia, especialmente mientras duermes, pueden afectar tu ritmo cardíaco. Pueden aumentar el riesgo de caídas si te despiertas confundido en la oscuridad. Pueden empeorar la ansiedad y la depresión porque las hormonas del estrés se disparan noche tras noche. Y para las personas mayores, los bajones frecuentes pueden incluso aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. Tu cerebro necesita glucosa de forma constante. Cuando se ve privado de glucosa y luego inundado en ciclos, eso pasa factura. No se trata solo de comodidad, se trata de proteger tu salud a largo plazo. Ahora bien, antes de darles las señales de alerta, quiero abordar un error más que veo constantemente. Algunas personas creen que la solución es cenar mucho o atiborrarse de azúcar antes de acostarse. Esa no es la solución. Una comida copiosa, especialmente una rica en carbohidratos simples o azúcar, inicialmente elevará el nivel de azúcar en sangre, pero luego el cuerpo libera una oleada de insulina para bajarla, y esa insulina puede sobrepasar la producción, causando un bajón de azúcar unas horas después. El objetivo no es saturar el sistema, el objetivo es una liberación lenta y constante. Por eso la combinación de carbohidratos complejos y proteínas o grasas funciona mucho mejor que un tazón de helado o un puñado de galletas. Estas son las señales de alerta. Si te despiertas más de 2 veces por semana con sudoración, temblores, confusión o palpitaciones, no esperes. Llama a tu médico. Si te revisas el nivel de azúcar en sangre durante uno de estos episodios y está por debajo de 70, es un problema médico, especialmente si ocurre repetidamente. Si experimentas dolor en el pecho, mareos intensos o te has caído durante uno de estos episodios nocturnos, busca ayuda de inmediato. Y si tu nivel de azúcar en sangre por la mañana fluctúa bruscamente, digamos 180 un día y 95 al siguiente sin una razón clara, es otra señal de que tus niveles nocturnos son inestables. Una cosa más. Si vives solo, ten una fuente rápida de glucosa en tu mesita de noche. Tabletas de glucosa, un jugo pequeño o incluso algunos dulces envueltos. Si te despiertas con síntomas, trátalos de inmediato. No intentes ir a la cocina si estás temblando o confundido. Siéntate, toma 15 gramos de azúcar de acción rápida, espera 10 minutos y vuelve a revisar si puedes. Luego, toma un pequeño refrigerio con proteína para estabilizar la glucosa. Y siempre dile a alguien, a tu médico, a un familiar o a un amigo que esto te está sucediendo. Los bajones nocturnos no son algo que se pueda controlar en silencio. Resumamos todo esto. Las caídas de azúcar nocturnas en personas mayores suelen deberse a 3 factores: ayuno prolongado durante la noche, medicamentos que alcanzan su punto máximo en el momento equivocado y el alcohol que bloquea la liberación de glucosa del hígado. La solución no es comer menos ni saltarse refrigerios. Se trata de comer el refrigerio adecuado en el momento adecuado, revisar su horario de medicación con su médico y hacer un seguimiento de sus patrones para saber qué sucede realmente mientras duerme. Esto tiene solución y puede empezar esta noche. Aquí tienes las 5 claves más importantes.
Primero, si pasas más de 10 horas sin comer durante la noche, añade un pequeño refrigerio antes de dormir que combine carbohidratos complejos con proteínas o grasas. Segundo, controla tu nivel de azúcar en sangre antes de acostarte y durante los síntomas nocturnos durante al menos 3 noches, y luego comparte esta información con tu médico. Tercero, habla con tu profesional de la salud sobre el horario de tu medicación, especialmente si la tomas con la cena o justo antes de acostarte. Cuarto, limita o elimina el alcohol después de las 6 de la tarde durante 2 semanas y observa los cambios en tus síntomas. Y quinto, ten a mano un medidor de glucosa de acción rápida y conoce las señales de alerta que indican que necesitas atención médica inmediata. Si este video te ayudó a entender qué te pasa en mitad de la noche, suscríbete, porque en el próximo video te explicaré el error en el desayuno que provoca que el azúcar en sangre suba y baje antes de la comida y por qué comer antes podría no ser la solución que crees. Ya diste el primer paso esta noche. Ahora, asegurémonos de tener energía estable todo el día. Nos vemos en el próximo.